This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches. Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. ¿Cuáles son los límites de la mente? ¿De qué es capaz un ser humano si logra alcanzar el máximo funcionamiento de su cerebro? ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Agustín Acosta. Gracias por acompañarnos en otra edición de Fronteras de la Mente. En semanas anteriores hemos tratado el tema de las personas que han experimentado una muerte clínica y han viajado al más allá para luego regresar a la vida. Y uno se pregunta, ¿dónde estuvieron? ¿Acaso estuvieron en otro universo, en otro plano diferente al nuestro? Para sentar las bases de lo que será nuestro programa de esta semana, escuchemos las palabras del médico neurocirujano Eben Alexander de la Universidad de Harvard, quien sufrió una muerte clínica durante una cirugía del cerebro por infección de meningitis. En ese momento, Alexander no era el cirujano, sino el paciente, pero al regresar a la vida, sorprendió a sus colegas con el siguiente relato del que reproducimos ahora una parte. Y dice: cuando mi conciencia se desprendió de mi cuerpo, comencé a ascender rápidamente sobre el planeta Tierra, más alto que las nubes, inconmensurablemente más alto. Una multitud de seres transparentes y brillantes se movían trazando arcos por el cielo, dejando largos trazos como serpentinas. ¿Pájaros? ¿Ángeles? No, eran seres sencillamente diferentes a todo lo que yo había conocido en este planeta, pero eran más avanzados, formas muy superiores. Un sonido, un enorme y retumbante sonido descendió desde lo alto y me pregunté si los seres lo estaban produciendo. El sonido era palpable, casi material, como una lluvia que se puede sentir en tu piel, pero que no te moja. Ver y escuchar no estaban separados en ese lugar donde me encontraba. Podía escuchar la belleza visual de los cuerpos plateados de esos seres brillantes que estaban arriba y podía ver la perfección creciente, alegre de lo que cantaban. Parecía que no se podía ver o escuchar ninguna cosa en este mundo sin volverse parte de ello, sin unirse de alguna forma misteriosa con aquello. Allí no existía separación alguna, cada cosa era distinta, pero cada cosa también era una parte de los demás. Todo era muy extraño, muy maravilloso. Durante la mayor parte de mi viaje, alguien más estuvo conmigo. Era una mujer joven, y me acuerdo de cada detalle suyo. Tenía los pómulos altos, ojos profundamente azules, trenzas doradas. La primera vez que la vi estábamos juntos, cabalgando sobre una superficie que luego comprendí era el ala gigantesca de una mariposa. De hecho, millones de mariposas estaban alrededor de nosotros, enormes, y se zambuían en un bosque y volvían de nuevo a nuestro alrededor. Eran un río de vida y color moviéndose a través del aire. La vestimenta de la mujer era simple. Ella me dio una mirada que de alguna manera comprendí que estaba más allá de todos los diferentes tipos de amor que tenemos aquí en la tierra. Era algo superior, que contenía todos esos tipos de amor en sí mismo, mientras al mismo tiempo era mucho mayor que todo lo que yo jamás pude haber experimentado en mi vida. Sin pronunciar palabra, me habló. El mensaje me atravesó como un viento y al instante comprendí que era cierto. Lo supe de la misma manera en que supe que el mundo que nos rodeaba era muy real, que no era una fantasía pasajera. Ella me habló telepáticamente. El mensaje tenía 3 partes. Si tuviera que traducirlos a nuestro lenguaje terrenal, sería algo así: ustedes son amados y apreciados muchísimo. Son amados por siempre y para siempre. No tienes nada que temer. Aquí no hay forma que puedas hacer el mal. El mensaje me inundó con una inmensa y loca sensación de alivio. Era como si me hubieran entregado las reglas de un nuevo juego al que había estado jugando toda mi vida sin nunca haberlo comprendido. Te vamos a mostrar muchas cosas aquí, dijo la mujer, sin llegar a utilizar palabras, sino transmitiendo el mensaje directamente en forma conceptual. Pero eventualmente tendrás que regresar. Y para ello me hice una pregunta: ¿regresar a dónde? A pesar de que aún tenía una pequeña función de lenguaje, al menos la idea de cómo hablamos aquí en la Tierra, sin decir palabras comencé a formular preguntas. ¿Dónde está este lugar? ¿Quién soy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Por qué estoy aquí? Cada vez que expresé silenciosamente una de estas interrogantes, la respuesta llegó inmediatamente en una explosión de luz, calor, amor y belleza que soplaba a través de mí como un aire
como una ola rompiendo. Recibí la respuesta telepáticamente. Lo más importante de esas explosiones es que no callaban mis preguntas. Respondían a nuevas preguntas y surgían nuevas interrogantes. Los pensamientos me entraban directamente, pero no eran pensamientos como los experimentamos en la Tierra, no eran vagos, inmateriales o abstractos. Estos pensamientos eran sólidos e inmediatos, más calientes que el fuego y más húmedos que el agua. Seguí avanzando y me encontré ingresando en un inmenso vacío, completamente oscuro, infinito. Sentí que yo estuviera naciendo a un mundo más grande, y el propio universo era como un útero cósmico gigante. Sé muy bien cuán extraordinario, increíble y fantasioso suena todo esto. Si alguien, incluso un médico, me hubiera contado una historia así, en los viejos tiempos de mi medicina, yo hubiera pensado de que estaba delirando o simplemente estaba loco. Pero lo que me ocurrió a mí fue muy lejos de ser delirante, una expresión tan real que cualquier otro acontecimiento de mi vida. Eso incluye el día de mi boda y el nacimiento de mis 2 hijos. Lo que me pasó fue la mayor realidad de mi existencia y no tengo para ello una explicación. Y continúa diciendo el Dr. Eben Alexander, la física moderna nos dice que el universo es una unidad indivisible, que aunque parece que vivimos en un mundo de separación y diferencia, la física nos dice que debajo de la superficie, cada objeto y acontecimiento en el universo está completamente entretejido con todos los demás objetos y eventos. No hay una verdadera separación. Antes de mi experiencia, estas ideas eran cosas abstractas. Hoy son realidades. El universo no solo está definido por la unidad, sino también, ahora lo sé, definido por el amor. El universo, como yo lo experimenté durante mi muerte, en mi estado de coma, lo he descubierto con una gran sorpresa y alegría. El mismo universo sobre el cual tanto Einstein como Jesús hablaron de diferentes maneras. He pasado décadas como neurocirujano en algunas instituciones de las más prestigiosas del país. Sé que muchos de mis compañeros se aferraron, como yo en el pasado, a la teoría de que el cerebro, y en especial la corteza cerebral, generan la conciencia y que vivimos en un universo desprovisto de cualquier tipo de emoción. Pero esa creencia, esa teoría, es falsa. Ahora yace rota a mis pies. No espero que esto sea una tarea fácil para convencer a los demás, por las razones que he descrito anteriormente. Cuando el castillo de una vieja teoría científica comienza a mostrar líneas de falla, al principio nadie quiere prestar atención. En primer lugar, el antiguo castillo simplemente ha tomado mucho trabajo para ser construido. Y si se cae, uno completamente igual tiene que ser construido en su lugar. Amigos oyentes, al escuchar relatos como este y como otros que han sido publicados en algunos foros en los últimos años, tenemos que llegar a la conclusión de que los planos, esferas o lugares donde estuvieron las personas que tuvieron ese tipo de experiencia cercana a la muerte o sufrieron una muerte clínica como el Dr. Alexander, son mini universos o ambientes muy diferentes al nuestro, donde aparentemente rigen una serie de leyes también muy diferentes a las nuestras, como son las leyes de la gravedad o del magnetismo. Los regresados hablan de telepatía, de objetos que emanan energías que se pueden ver y sentir, de la capacidad de atravesar largas distancias de manera instantánea con solo desearlo, de una visión esférica de 360 grados, de la capacidad de multilocación o el poder estar en varios lugares al mismo tiempo, de absorber cantidades monumentales de conocimiento de manera instantánea. Nada de eso se puede lograr en nuestro mundo. Además, como para que no quede dudas que la experiencia es real y no un efecto de alucinación, muchos de los regresados son capaces de contar con lujo de detalles lo que ocurrió en la escena de un accidente o en el quirófano donde ellos estaban muriendo. Los sujetos pueden relatar conversaciones que tuvieron los médicos y paramédicos alrededor de sus cuerpos, lo que hacían sus familiares queridos mientras esperaban en la sala de espera. Algunos de esos sujetos se desplazaron a grandes distancias donde quedaron sus cuerpos y vieron y escucharon escenas y conversaciones que luego pudieron explicar y que fueron corroboradas por otros. En algunos casos, las personas que experimentaron una muerte clínica se encontraron con abuelos o bisabuelos que habían fallecido décadas atrás y pudieron describir con lujo de detalles cómo lucían antepasados que ni siquiera ellos habían conocido. Le pedimos a todos en este instante que nos permitan adentrarnos en algunos comentarios tremendamente relevantes, porque una de las dudas que surgen al escuchar relatos como el del Dr. Eben Alexander es la pregunta de dónde es que ocurren esas experiencias o dónde quedan esos lugares visitados por quienes han tenido una muerte clínica y luego regresaron.
La teoría de los universos paralelos es una hipótesis que plantea la existencia de varios mini-universos o realidades relativamente independientes una de otras. El desarrollo moderno de la física cuántica nos ha hecho concebir la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos que formarían un multiverso o superuniverso. El doctor Max Tegmark, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, opina que este modelo de múltiples mini-universos eventualmente va a ser comprobado, predictivo e irrefutable. Los más recientes descubrimientos que se han hecho en el Gran Colisionador de Partículas de Europa están obligando a los científicos modernos a considerar y reformular una nueva física o mecánica cuántica que promete explicar los misterios de nuestro universo. El doctor Brian Greene, autor del libro La realidad oculta, universos paralelos y las leyes del cosmos, cree que no somos más que uno de muchísimos planos de existencia y al menos uno de estos mundos se encuentra cerca del nuestro, tal vez a muy poca distancia. Investigadores del telescopio espacial WMAP descubrieron recientemente una fuerza 10.000 veces más potente, más grande que la de la Vía Láctea, que pudiera ser una poderosa evidencia de que un universo paralelo pudiera estar muy cerca de nuestra zona. En otro intento de buscar mundos paralelos, la NASA instaló recientemente el espectrómetro magnético Alpha 2 en la Estación Espacial Internacional para registrar los datos que puedan resultar de la existencia de otros universos, algunos de los cuales podrían inclusive estar hechos de antimateria. Los expertos predicen que a medida que pase el tiempo, con un desarrollo tecnológico que avanza cada día en forma exponencial, este concepto se va a convertir pronto en un hecho comprobado. Los más optimistas creen que dentro de 10 o 15 años, pudiéramos tener esta teoría ya comprobada. Otros creen que todavía estamos a varias décadas de que se pueda demostrar. Mientras tanto, una de las versiones científicas más interesantes sobre los universos paralelos es la interpretación de los universos múltiples, que fue postulada en 1957 por el doctor Hugh Everett. Este científico americano formuló la teoría de universos múltiples que aparece dentro de la mecánica cuántica como una posible solución al problema de las mediciones. Diferentes físicos han tomado diferentes soluciones a la problemática. Recientemente se ha propuesto que universos adyacentes al nuestro podrían dejar una huella observable en la radiación de fondos en microondas, lo cual abre la posibilidad de probar experimentalmente esta teoría. La mecánica cuántica, como hemos visto, ha sido quizás hasta ahora la teoría física más precisa, permitiéndonos hacer cálculos teóricos muy exactos, y ha proporcionado una gran cantidad de aplicaciones en plantas atómicas, en relojes de alta precisión, en supercomputadoras, pero también presenta una serie de hipótesis que abren un nuevo campo de estudio hacia la existencia de estos universos paralelos. Por cierto, que una encuesta recientemente realizada demostró que el 58% de los científicos que trabajan en las universidades del mundo occidental hoy en día sobre este tema creen en la existencia de los universos paralelos o universos múltiples, el 58%. Otro 18% rechazó la teoría como válida, un 13% dijo que tal vez fuera correcta, pero que todavía no están convencidos, y un 11% no quisieron opinar. Entre los científicos que se inclinaron a aceptar esto como válido están Stephen Hawking, el famoso director de investigaciones del Centro para la Cosmología Teórica de Cambridge, la Universidad de Gran Bretaña, y Mikio Kaku, un físico teórico y futurólogo, quien desde hace 30 años ocupa la cátedra de Física Teórica del City College de Nueva York. Otros investigadores han emprendido investigaciones utilizando protocolos de comunicación tan diversos como las exploraciones de los estados de conciencia expandida, las experiencias de la conciencia extracorporal o la visualización remota. Este último tema, el de la visualización remota, es fascinante. La visualización o visión remota es una técnica que fuera desarrollada por el aparato militar de los Estados Unidos como un sistema de espionaje altamente clasificado y efectivo que fue explicado por el Dr. Corny Brown como una serie de protocolos o procedimientos que le permiten a una persona visualizar a grandes distancias lo que ocurre en otra región del planeta. La persona que se convierte en el visualizador utiliza su mente subconsciente para comunicarse
con la mente consciente y efectuar una transferencia de información desde un nivel de conciencia a otro a una gran distancia. El doctor Corney publicó estas investigaciones en un libro titulado El viaje cósmico. Estos protocolos, tal como fueron descritos por el Dr. Brown, son estrictamente científicos e involucran el uso de coordenadas espaciales para la ubicación del objetivo que se trata de explorar y que se pretende observar a una gran distancia, así como electrodos conectados al sujeto visualizador y un equipo electrónico de monitoreo para verificar que el sujeto ha efectuado un cambio de 180 grados en la polaridad de su voltaje corporal como una señal de haber alcanzado un estado de conciencia alterada. El doctor Jacques Vallée, un astrofísico de origen francés que ha sido consultor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para el programa clandestino de visualización remota, que fue operado por el Directorado de Inteligencia Militar, dijo en una de sus conferencias lo siguiente: la cosmología ahora reconoce la posibilidad, de hecho la inevitabilidad, de múltiples universos con más de 4 dimensiones. Ya no se piensa que la comunicación o los viajes dentro de nuestro universo están absolutamente limitados por la velocidad de la luz y por una dirección como una flecha rectilínea. Si miramos al mundo desde un punto de vista informativo, si consideramos las muchas formas complejas en las que el tiempo y el espacio pueden estar estructurados, continúa diciendo el Dr. Vallée, la vieja idea de un viaje espacial en una nave interplanetaria ha quedado completamente obsoleta, más bien ridícula. De hecho, la física moderna ya la ha sobrepasado, ofreciendo una interpretación muy diferente de cómo podría ser un sistema extraterrestre. Y otro científico de fama mundial, amigos oyentes, que planteó la hipótesis de la existencia de mundos paralelos al nuestro o esferas de existencia diferentes a la nuestra fue el doctor Allen Hynek. Hynek fue asesor científico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, escribió una docena de libros sobre astrofísica y se hizo famoso por sus investigaciones sobre los objetos voladores no identificados. Antes de fallecer, en 1986, el doctor Hynek dijo lo siguiente: desde el punto de vista de la física moderna, nuestro vecindario cósmico, lo que hay a nuestro alrededor, puede abarcar otros universos paralelos, dimensiones extraespaciales y otras dimensiones de espacio y tiempo, más allá del espacio y tiempo de 4 dimensiones que conocemos. Y tales aspectos o mundos pueden llevar a explicaciones racionales de los comportamientos aparentemente incomprensibles de las entidades que emergen dentro de nuestro continuo percibido. La física moderna, continúa diciendo Allen Hynek, sugiere que la humanidad no ha descubierto aún todas las facetas del universo, y nosotros debemos proponer nuevas teorías y experimentos para poder explorar lo que hasta ahora sigue siendo un misterio. Mucho del progreso reciente en conceptos cosmológicos es directamente aplicable al problema de los túneles de hipersuperficie tridimensional, derivados de las teorías de la relatividad de Einstein y de las investigaciones de otros científicos modernos. Y continúa diciendo el Dr. Hynek, cabe la posibilidad de que entidades inteligentes puedan existir cerca de la Tierra en universos o mundos paralelos y en dimensiones diferentes a la nuestra. Amigos oyentes, cada vez son más los científicos que consideran la existencia de planos o esferas de vidas diferentes a la nuestra como algo muy probable. Hasta ahora se ha estado buscando con telescopios, se ha estado mirando las regiones remotas de nuestro sistema solar, de nuestra galaxia o de otras galaxias vecinas, tratando de identificar planetas similares al nuestro donde pueda existir una vida parecida. Pero lo que plantea la física cuántica y lo que plantean estos científicos modernos sobre universos paralelos serían mundos o dimensiones interpuestas o superpuestas sobre el nuestro universo que estarían existiendo paralelos a nosotros. De la misma forma que si usted en una piscina de agua transparente, tira un galón de pintura roja y luego un galón de pintura azul y luego un galón de pintura verde y de un galón de pintura amarilla, de forma que cuando el agua se mueve, los diferentes colores de pinturas se van a entrelazar unos con otros. Así funcionaría el concepto de los universos paralelos, mundos que están sobrepuestos unos a otros en diferentes espacios y tiempo, de forma que los que vivimos en este mundo no podemos ver a los que están existiendo paralelamente en el universo de al lado, aunque estemos a unos pocos pies de distancia.
Cada vez son más los científicos que se suscriben a este tipo de ideas y las múltiples líneas paralelas de investigación científica que están ocurriendo en Japón, en China, en Rusia, en Europa, acá en Estados Unidos, han comenzado a explorar, con la ayuda de los más avanzados equipos médicos, el mecanismo del cosmos, los procesos evolutivos de las diferentes criaturas que lo pueblan, los giros de la historia humana y, por qué no, la existencia de un ser supremo, creador de todo lo visible y lo invisible, a quienes la mayoría de los seres humanos llamamos Dios. Mientras esto ocurre, y para ayudarnos a comprender algunos de estos revolucionarios y avanzados conceptos, podemos adentrarnos en el caudal de información que han aportado aquellas personas que han tenido una muerte o una experiencia clínica de muerte física y han ido al más allá para luego regresar. De esta forma, pudiéramos entender un poco lo elemental o rudimentario de este universo nuestro y de la posibilidad de que en el futuro, en un futuro cercano, se abran nuevos canales de intercomunicación con universos o regiones paralelas. Según han explicado los regresados, el universo realmente es un multiuniverso. Y aunque las recientes investigaciones de la ciencia cuántica que hemos detallado anteriormente hablan de universos múltiples, en realidad no son universos, sino más bien esferas o planos diferentes de existencia, pero que están interconectados unos con otros. Disculpen un poco, el tema es muy denso, es complicado, pero yo creo que por lo menos alguna idea les estamos llevando a ustedes en el día de hoy, de forma que quizás les sembremos la inquietud de poder continuar leyendo o averiguando un poco más si les interesa este asunto. Esas esferas o planos a las cuales se han referido los que han regresado a la vida después de una muerte clínica pudieran operar independientemente y pudieran ser considerados mini universos a falta de una mejor palabra, pero están todos interconectados como los mares del mundo. Entonces la integración de los mismos es lo que llamaríamos un multiuniverso. Vamos a poner un ejemplo. El mundo está compuesto por unos 200 países, que a su vez están poblados por diferentes razas o etnias. Algunos son desarrollados, otros son subdesarrollados, otros son verdaderamente primitivos. En unos hay nieve, en otros no, en otros hay desiertos. Unos son gobernados por presidentes, otros por reyes. Unos son fronterizos, otros ocupan islas rodeadas por el mar. Sin embargo, todos forman parte del mismo planeta, de nuestro planeta Tierra. Somos parte de la misma humanidad, independientemente si vivamos en la selva de Brasil o en la ciudad de Nueva York. Todos estamos interconectados por una misma atmósfera y sujetos, independientemente de nuestro grado evolutivo o cultural, estamos sujetos a las mismas leyes. Lo mismo ocurre con el mar, con los océanos. Unos son fríos y profundos, donde habitan ballenas y focas. En otros hay climas cálidos y están llenos de arrecifes, poblados por cientos de especies de peces y moluscos tropicales de los más exquisitos colores. Sin embargo, todos integran un mismo conjunto de agua unificada, independientemente de si estemos hablando de los mares fríos próximos al Polo Norte o al Polo Sur, o de un área tropical cercana a la isla de Puerto Rico o a la isla de Hawái. De la misma forma que hay diferentes ambientaciones poblados por diferentes tipos de especies en un mismo planeta, podríamos imaginar que hay diferentes universos con diferentes leyes naturales, todos interconectados como parte de un gigantesco universo o un multiverso que sería el total de la creación. El universo parece ser un solo conjunto de energías de muy diferentes frecuencias y vibraciones, unas más densas, otras más sutiles y elevadas. Cierto nivel de nuestra conciencia está conectado al universo que todos nosotros imaginamos que existe, o tal vez donde existimos, sin que estemos completamente desconectados a los demás. Por eso es que cuando una persona muere, tiene la oportunidad de viajar a un plano donde nunca antes había estado, y después de un breve tiempo ahí, si no le ha llegado absolutamente su tiempo de traspaso, es ordenado entonces su regreso. Por último, quisiera hablarles de cómo un equipo de investigadores de la Universidad de Griffith en Australia y de la Universidad de California en Estados Unidos han propuesto que los universos paralelos no solo existen, sino que además interactúan entre ellos, fluyéndose unos a otros con una sutil fuerza de repulsión. Es algo nuevo, novedoso, lo reportamos en las noticias hace apenas unos días. Y los investigadores creen que esta teoría podría ayudar a explicar algunos de los fenómenos más extraños que se están descubriendo en laboratorios en Europa en el mundo de la física cuántica. Pero, ¿acaso
¿Tiene este concepto una base científica? Parece ser que sí, pues el desarrollo de esta física cuántica, que es la ciencia que se ocupa del estudio del mundo material a nivel subatómico, se concentra en la búsqueda de una teoría del todo que explique y conecte todos los fenómenos físicos conocidos. Esta y otras hipótesis de la física actual han hecho entrever la posibilidad de la existencia de estos lugares, mundos, universos, planos o niveles de existencia, dimensiones o planos diferentes, paralelos, conformando todos un multiverso o un universo compuesto por muchas regiones paralelas de existencia. Según los científicos del Laboratorio de Física Subatómica y de Cosmología de Grenoble en Suiza, existen buenas razones para considerar seriamente la existencia de esto como válido. Los científicos de Australia, que mencionamos anteriormente y que estudian el tema, proponen que el universo que experimentamos es solo uno, entre muchísimos, tal vez de una cantidad infinita de mundos paralelos que ocurren al mismo tiempo a nuestro alrededor. Por otro lado, los científicos plantean que todos estos mundos son igualmente reales, existiendo continuamente a través del tiempo y que poseen propiedades muy precisas de repulsión. Y por último, el Instituto de Física Teórica de Canadá es donde varios científicos están usando poderosas computadoras para realizar una simulación informática que permita probar esta teoría. Si se logra, podríamos explicar dónde es que viven los ángeles que aparecen mencionados en la Biblia y en otros textos sagrados, dónde existimos antes de nuestra encarnación terrenal y hacia dónde vamos después de nuestra muerte física. También se podrían explicar todos los misterios que relatan las personas que han experimentado una muerte clínica y visitaron esos planos o lugares que llamamos el más allá, donde la comunicación es telepática, el tiempo deja de ser lineal y los objetos y las cosas emanan energías y vibraciones de luz y de amor. Al comprender cómo funcionan estos lugares paralelos de existencia, también quedaría resuelto el misterio de las personas que poseen capacidades extraordinarias de clarividencia para predecir tanto el futuro o para la visualización de lugares a grandes distancias con el poder de la concentración de la mente, como en los experimentos de las agencias de inteligencia militar y de la CIA de visualización remota. A medida que avanzan estas investigaciones, podríamos encontrarnos ante un profundo cambio de realidades que revolucionaría nuestra comprensión de la naturaleza y que abriría, sin duda, nuevos campos de posibles pensamientos científicos. Mientras llegan o no estas pruebas, en el mundo de nuestra imaginación, que por cierto es muy rico, los universos paralelos siguen generando interrogantes y realidades apasionantes. Ojalá que el programa les haya gustado. Los espero el próximo fin de semana por Actualidad 1040M con otra edición de Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente con Agustín Acosta. Fronteras de la Mente.